Toqué la puerta 3 veces. El mismo ritmo que usé durante 42 años para despertar a mi hijo para la escuela. 3 golpes suaves, como una canción de cuna al revés. En mi mano derecha, sostenía una bolsa con su regalo de cumpleaños. En la izquierda, un pastel de chocolate que había horneado desde las 5 de la mañana. Escuché pasos adentro. Mi corazón se aceleró como el de una niña esperando a que le abran la puerta en Navidad. Pero los pasos se detuvieron. Silencio. Después, el sonido inconfundible de la cortina moviéndose apenas 1 centímetro. Lo suficiente para que un ojo espíe hacia afuera. Era él. Leandro. Mi hijo. El mismo que cargué en mis brazos durante noches enteras cuando tenía fiebre. El mismo que lloró en mi regazo cuando su primer amor lo abandonó. El mismo que me prometió que siempre cuidaría de mí cuando su padre muriera. La cortina se cerró. Los pasos regresaron hacia adentro. Esperé. Conté hasta 10, como hacía cuando era pequeño y jugábamos a las escondidas. Pero la puerta no se abrió. Volví a tocar. Esta vez con más fuerza. Sabía que estaba ahí. Sabía que me había visto. La televisión estaba encendida. Podía escuchar las risas de algún programa de variedades. Escuché voces susurrando adentro. Una voz femenina que reconocí inmediatamente. Alicia, su esposa. «¿Ya viste quién es?», escuché que decía ella. «No abras». Mi estómago se contrajo. Mis manos comenzaron a temblar levemente, pero mantuve la compostura. Había criado a este hombre. Había sacrificado mis sueños, mis ahorros, mi juventud por él. No podía estar rechazándome en la puerta de su casa el día de su cumpleaños. Toqué una vez más. Pero esta vez escuché algo que jamás olvidaré. La ventana que daba al jardín se abrió apenas una rendija. Lo suficiente para que mi hijo sacara la cabeza y me hablara sin abrir la puerta principal. «Mamá», dijo con una voz que sonaba cansada, molesta. «Vete a casa. Hoy no es un buen día». Me quedé paralizada. Las palabras no salían de mi boca. El pastel se sentía cada vez más pesado en mis manos. La bolsa con el regalo comenzó a resbalar de mis dedos sudorosos. «Pero es tu cumpleaños», logré susurrar. «Te traje». «No quiero que estés aquí», me interrumpió. «Vas a arruinar mi día. Tengo invitados importantes. Personas que no te conocen. Personas que no me conocen». Las palabras resonaron en mi cabeza como un eco doloroso. Yo, que había trabajado 2 empleos para pagarle la universidad. Yo, que había vendido mis joyas para ayudarlo con el enganche de esa misma casa donde ahora me estaba rechazando. «Entiende, ¿sí?», continuó él. «Es mejor que te vayas. Otro día hablamos». La ventana se cerró con un golpe seco. Escuché el seguro siendo puesto, como si yo fuera una extraña peligrosa. Como si fuera alguien de quien hay que protegerse. Me quedé ahí parada, sosteniendo el pastel y el regalo, sintiéndome como una tonta. Una mujer de 69 años parada en la acera como una vendedora rechazada. Algunas personas pasaban caminando y me miraban con curiosidad. Una señora mayor como yo, bien vestida, con un pastel en las manos y cara de confusión. «Está bien», dije hacia la ventana cerrada, aunque sabía que ya no me escuchaba. «Entiendo». Pero no entendía nada. No entendía cómo había llegado hasta ese momento. No entendía cómo el niño que solía esperarme en la puerta después del trabajo ahora me cerraba esa misma puerta en la cara. Caminé lentamente hacia mi auto. Mis piernas se sentían débiles, como si hubiera envejecido 10 años en esos 5 minutos. Puse el pastel en el asiento del copiloto y la bolsa con el regalo en el asiento trasero. Arranqué el motor y me quedé ahí sentada por unos minutos, tratando de procesar lo que había pasado. Mientras manejaba de regreso a casa, solo podía pensar en una cosa. Ellos no sabían que yo tenía todo el control. Pero en ese momento, ni siquiera yo sabía qué significaba eso. Solo sabía que algo había cambiado para siempre en mi corazón. El pastel se veía perfecto en el asiento de al lado. Chocolate con fresas, exactamente como le gustaba cuando era niño. Pero ahora se veía como un símbolo de mi ingenuidad, de mi esperanza ciega, de mi amor no correspondido. Llegué a casa y me senté en mi sillón favorito, todavía con el sabor amargo de la humillación en la boca.
Fue ahí cuando tomé una decisión que cambiaría todo. Fue ahí cuando Elvira Morales decidió que nunca más sería la misma. Esa noche, sentada en mi sillón con el pastel intacto sobre la mesa, comencé a recordar. Cerré los ojos y dejé que mi mente viajara hacia atrás, buscando el momento exacto en que todo cambió. Buscando las señales que había ignorado durante años. Leandro nació cuando yo tenía 27 años. Su padre, Roberto, trabajaba en la construcción y yo era secretaria en una pequeña oficina de contabilidad. No teníamos mucho dinero, pero teníamos sueños. Grandes sueños para nuestro hijo. Recuerdo las noches en que Roberto y yo nos sentábamos en la cocina, calculando cuánto necesitaríamos ahorrar para darle a Leandro todo lo que nosotros no habíamos tenido. Una buena educación. Ropa nueva, no heredada. Vacaciones familiares. Una vida mejor. Este niño va a ser alguien importante, decía Roberto mientras mecía a Leandro en sus brazos. Va a tener oportunidades que nosotros nunca tuvimos. Y trabajamos para eso. Roberto tomó trabajos extra los fines de semana. Yo comencé a hacer trabajos de contabilidad desde casa después de mis horas normales. Cada peso que ganábamos de más iba directo a una cuenta de ahorros que llamábamos el futuro de Leandro. Cuando Leandro cumplió 18 años, esa cuenta tenía suficiente dinero para pagarle 4 años de universidad. Pero no se conformó con eso. Quería estudiar en una universidad privada más cara. Quería un auto. Quería vivir como sus compañeros de clase que venían de familias acomodadas. Es una inversión, me decía. Si estudio en una buena universidad, conseguiré un mejor trabajo y después les devuelvo todo. Roberto tuvo sus dudas, pero yo lo convencí. Es nuestro hijo, le dije. Tenemos que darle lo mejor. Hipotecamos la casa. Vendí las joyas que había heredado de mi madre. Roberto trabajó dobles turnos hasta que su cuerpo ya no pudo más. Todo para que Leandro tuviera su sueño universitario. Pero las cosas comenzaron a cambiar durante su segundo año de carrera. Sus visitas se hicieron menos frecuentes. Cuando venía a casa, ya no era el mismo niño cariñoso que había criado. Ahora hablaba diferente. Se vestía diferente. Nos miraba diferente. Mamá, ¿por qué no remodelas la cocina?, me preguntaba cuando traía amigos a casa. Se ve tan antigua. O cuando Roberto llegaba del trabajo con sus manos manchadas de cemento. Papá, ¿por qué no te cambias antes de sentarte a la mesa? Tengo invitados. Pequeñas cosas. Pequeños desaires que yo justificaba pensando que era normal. Que los jóvenes necesitan encontrar su propio camino. Que era parte del proceso de independizarse. Pero las pequeñas cosas se convirtieron en grandes cosas. Dejó de llamarnos por nuestros nombres. Ahora éramos la señora y el señor cuando estaba con sus amigos. Como si fuéramos empleados domésticos en lugar de sus padres. Roberto comenzó a notarlo también. Ese muchacho se está llenando de humos, me decía. Necesita que le recordemos de dónde viene. Pero yo siempre lo defendía. Está estudiando, está estresado. Cuando termine la carrera, volverá a ser el mismo de siempre. Nunca volvió a ser el mismo. Cuando se graduó, conoció a Alicia. Una mujer hermosa, elegante, que venía de una familia con dinero. Al principio traté de agradarle, pero desde el primer momento sentí que me veía como algo inferior. Como un obstáculo en la vida perfecta que había planeado con mi hijo. Tu mamá es muy tradicional, le escuché decir a Leandro una vez. ¿No crees que sería mejor que viviera en un lugar más apropiado para su edad? Un lugar más apropiado para mi edad. Yo tenía 55 años y estaba perfectamente sana. Pero para Alicia, yo era una anciana que estorbaba. Roberto murió cuando Leandro tenía 28 años. Un infarto fulminante mientras dormía. Esa noche, mi mundo se derrumbó. Había perdido al amor de mi vida, a mi compañero de toda la vida, a mi mejor amigo. Leandro llegó al funeral con un traje negro carísimo y lentes oscuros. Abrazó a algunas personas, dio el pésame a los familiares de Roberto, pero conmigo apenas cruzó miradas. Estaba más preocupado por cómo se veía en las fotos que por consolar a su madre viuda. Después del funeral, cuando todo el mundo se fue, me quedé sola en casa. Sola con mis recuerdos y con una soledad que jamás había experimentado. Esperaba que Leandro viniera a acompañarme,
Al menos esa primera noche. Pero no vino. 2 semanas después, apareció en mi puerta con Alicia y un abogado. Querían hablar sobre la herencia de Roberto. Querían asegurarse de que yo entendiera cómo funcionaría todo. Mamá, papá y tú tenían esta cuenta conjunta, me explicó Leandro mientras el abogado extendía papeles sobre mi mesa de comedor. Ahora que él no está, técnicamente todo es tuyo. Pero papá siempre quiso que yo tuviera acceso a estos fondos para emergencias familiares. Emergencias familiares. Sonaba razonable. Sonaba como algo que Roberto habría querido. Además, continuó Alicia con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, es mucho dinero para que una persona mayor maneje sola. Esto te va a dar tranquilidad. Firmé los papeles sin leerlos completamente. Confiaba en mi hijo. Confiaba en que él cuidaría de mí como yo había cuidado de él toda su vida. Pero las visitas se hicieron cada vez más escasas. Las llamadas también. Cuando intentaba contactarlo, Alicia siempre tenía una excusa. Está en una junta importante. Salió de viaje de negocios. Está ocupado con un proyecto. Y yo, como una tonta, seguía esperando. Seguía creyendo que algún día mi hijo volvería a ser el niño que me abrazaba cuando tenía pesadillas. El joven que me prometía que siempre estaría ahí para mí. Hasta hoy. Hasta el día en que toqué su puerta con un pastel de cumpleaños y él me miró por la ventana como si fuera una extraña molesta. Ahora, sentada en mi sillón, comiendo el pastel que había hecho para él, finalmente entendí algo que había estado negándome a aceptar durante años. Había criado a un extraño. Había sacrificado todo por alguien que ya no existía. Pero también entendí algo más. Algo que me llenó de una fuerza que no sabía que tenía. Entendí que todavía tenía poder. Que todavía podía escribir el final de mi propia historia. La humillación del día anterior no me dejó dormir. Di vueltas en la cama toda la noche, reviviendo cada palabra que Leandro me había dicho a través de esa ventana entreabierta. Vas a arruinar mi día. Tengo invitados importantes. Personas que no te conocen. A las 5 de la mañana, me levanté y preparé café. Necesitaba pensar con claridad. Necesitaba entender qué había pasado con mi vida, con mi hijo, conmigo misma. Me senté en la cocina con una taza humeante entre las manos y tomé una decisión que debería haber tomado años atrás. Era hora de revisar mis finanzas. Era hora de entender realmente qué había firmado ese día cuando Leandro y Alicia vinieron con el abogado después del funeral de Roberto. Busqué en mi cajón de documentos importantes. Ahí estaban todos los papeles que había guardado durante años sin revisar realmente. Estados de cuenta bancarios que llegaban por correo y que yo apenas miraba. Facturas de servicios. Documentos legales que había firmado confiando ciegamente en mi hijo. El primer estado de cuenta que abrí me dejó sin aliento. La cuenta principal, la que Roberto y yo habíamos construido durante 40 años de matrimonio, tenía movimientos que no reconocía. Retiros grandes. Muy grandes. Cantidades que yo jamás había autorizado. Mis manos comenzaron a temblar mientras pasaba las páginas. Retiro de 50,000 pesos en enero. Otro de 30,000 en febrero. 75,000 en marzo. Números que danzaban frente a mis ojos como una pesadilla matemática. Busqué más estados de cuenta. Los de los últimos 6 meses. Los de todo el año anterior. El patrón era claro y devastador. Cada mes, grandes cantidades de dinero desaparecían de mi cuenta. Dinero que yo no había tocado. Dinero que no sabía que se estaba yendo. Llamé al banco. Mis dedos temblaban mientras marcaba el número de atención al cliente. Esperé en la línea durante lo que pareció una eternidad hasta que una voz amable me atendió. Buenos días, señora Morales. ¿En qué puedo ayudarla? Necesito información sobre los movimientos de mi cuenta, dije tratando de mantener la voz firme. Hay retiros que no entiendo. Por supuesto. Permítame revisar. Veo que tiene movimientos autorizados por el señor Leandro Morales. Él tiene acceso completo a esta cuenta desde hace 3 años. Acceso completo. Las palabras resonaron en mi cabeza como un martillo golpeando metal. No solo acceso para emergencias familiares, como me había dicho. Acceso completo para hacer lo que quisiera con el dinero que Roberto y yo habíamos ahorrado durante toda nuestra vida. ¿Puede decirme cuánto dinero se ha retirado en total este año?
Pregunté. Hubo una pausa. Señora, el total de retiros realizados por el señor Leandro Morales en los últimos 12 meses es de 845,000 pesos. La taza de café se resbaló de mis manos y se estrelló contra el suelo. El líquido caliente se esparció por toda la cocina, pero yo no podía moverme. 845,000 pesos. Casi 1,000,000 de pesos que habían desaparecido de mi cuenta sin que yo lo supiera. Señora Morales, ¿está usted ahí? Sí, logré susurrar. Sí, estoy aquí. ¿Hay algún problema con estos movimientos? ¿Problema? Mi hijo había estado robándome durante años. Mi hijo había estado usando el dinero de su padre muerto para financiar su vida de lujos mientras me trataba como una extraña molesta. No. Mentí. No hay problema. Gracias. Colgué y me quedé sentada en medio del desastre de café derramado, procesando la magnitud de lo que había descubierto. No era solo el dinero. Era la traición. Era la mentira. Era la frialdad con la que había estado manipulándome durante años. Comencé a sumar en mi cabeza. Los retiros regulares. Los gastos grandes. Todo comenzó a cobrar sentido. La casa nueva que Leandro y Alicia habían comprado el año pasado. El auto de lujo que él manejaba. Las vacaciones caras de las que veía fotos en sus redes sociales. Todo pagado con mi dinero. Con el dinero que Roberto y yo habíamos ahorrado centavo por centavo. Fui a mi computadora y busqué el perfil de redes sociales de Leandro. Ahí estaban todas las pruebas. Fotos en restaurantes caros. Viajes a Europa. Ropa de marca. Una vida de lujos que yo había estado financiando sin saberlo. En una foto reciente, Leandro y Alicia posaban frente a una mesa llena de botellas de vino caro. El pie de foto decía, celebrando otro año de éxito. Gracias a la vida por todas las bendiciones. Bendiciones. Yo era su bendición. Yo era la fuente de su éxito. Yo era la cuenta bancaria que le permitía vivir como un hombre rico mientras me rechazaba en la puerta de su casa. Seguí navegando por sus fotos. Encontré una que me partió el corazón. Era de su cumpleaños del año pasado. Una fiesta grande, elegante, con docenas de invitados. Mesas llenas de comida gourmet. Decoraciones costosas. Una celebración que probablemente había costado más de lo que yo gastaba en 6 meses. Yo no estaba en ninguna de las fotos. Ni siquiera sabía que había tenido esa fiesta. Mientras yo estaba en casa, sola, recordando el día en que lo traje al mundo, él estaba celebrando con extraños. Con personas que no conocían a la mujer que había hecho posible esa celebración. Pero lo que realmente me destrozó fue leer los comentarios. Alicia había respondido a alguien que preguntaba por la familia. Leandro es muy independiente. Construyó todo esto con su propio esfuerzo. Es un hombre que se hizo a sí mismo. Un hombre que se hizo a sí mismo. Con mi dinero. Con el dinero de su padre muerto. Con el sacrificio de 2 personas que lo amaron incondicionalmente y que recibieron desprecio a cambio. Cerré la computadora y caminé hacia el baño. Me miré en el espejo y por primera vez en años, realmente me vi. Vi a una mujer de 69 años que había permitido que la trataran como una tonta. Vi a una mujer que había confundido el amor incondicional con la permisividad ciega. Pero también vi algo más. Vi a una mujer que aún tenía poder. Que aún podía tomar decisiones. Que aún podía escribir el final de su propia historia. Regresé a la cocina y limpié el café derramado. Mientras limpiaba, pensé en Roberto. En cómo habíamos trabajado juntos para construir esa cuenta bancaria. En cómo habíamos soñado con tener seguridad financiera en nuestra vejez. En cómo habíamos planeado usar ese dinero para viajar, para disfrutar nuestros últimos años juntos. Roberto había muerto creyendo que yo estaría bien. Que tendría suficiente dinero para vivir cómodamente. Que nuestro hijo cuidaría de mí. Pero nuestro hijo había estado robándome sistemáticamente, vaciando poco a poco el fruto de nuestro trabajo conjunto. Esa tarde, busqué entre mis documentos hasta encontrar los papeles que había firmado 3 años atrás. Los leí completamente por primera vez. Ahí estaba todo. Leandro no solo tenía acceso a mi cuenta para emergencias. Tenía poder completo sobre mis finanzas. Podía retirar cualquier cantidad cuando quisiera.
El abogado había redactado los documentos de manera que pareciera que yo conservaba el control, pero en realidad había entregado todo mi poder financiero a mi hijo. Había firmado mi propia sentencia de dependencia. Pero había algo que ese abogado no sabía. Había algo que Leandro no sabía. Había algo que ni siquiera Alicia sabía. Yo aún era la titular principal de esa cuenta. Yo aún podía cambiar los términos del acuerdo. Yo aún podía retirar mi autorización. Esa noche, antes de acostarme, tomé una decisión. Mañana iría al banco. Mañana cambiaría todo. Mañana comenzaría a recuperar el control de mi vida. Pero primero, necesitaba planear cuidadosamente cada paso. Necesitaba estar segura de que cuando actuara, sería definitivo. Necesitaba asegurarme de que mi hijo entendiera exactamente lo que había perdido y por qué lo había perdido. Me dormí esa noche con una sensación extraña. Por primera vez en años, me sentía poderosa. Me sentía en control. Me sentía lista para la guerra. Desperté a las 6 de la mañana con una claridad mental que no había experimentado en años. Era como si la humillación del día anterior y el descubrimiento de la traición financiera hubiera limpiado una neblina que había estado cubriendo mi mente durante mucho tiempo. Me vestí cuidadosamente. Elegí mi mejor traje, el azul marino que Roberto me había regalado para nuestro 30º aniversario de bodas. Me maquillé como no lo hacía desde su funeral. Me peiné y me miré en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la misma que había tocado la puerta de su hijo el día anterior con un pastel en las manos. Esta mujer tenía un propósito. Esta mujer tenía un plan. A las 9 en punto estaba parada frente al banco. Esperé a que abrieran las puertas y fui directamente a la ventanilla de atención al cliente. La joven que me atendió me sonrió con esa cortesía profesional que usan los empleados bancarios. Buenos días, señora Morales. ¿En qué puedo ayudarla hoy? Necesito hablar con el gerente, dije con una voz firme que me sorprendió a mí misma. Es sobre cambios importantes en mi cuenta. Me hicieron esperar 15 minutos en una sala pequeña con sillas de cuero y revistas financieras. Usé ese tiempo para revisar mentalmente todo lo que iba a decir. Había practicado el discurso en mi cabeza durante toda la noche. El gerente era un hombre de mediana edad, calvo, con una sonrisa amable pero cautelosa. Se presentó como licenciado Germán Zavala y me invitó a sentarme frente a su escritorio. Señora Morales, entiendo que quiere hacer cambios en su cuenta. ¿Puede explicarme específicamente qué necesita? Quiero retirar completamente el acceso que le di a mi hijo, Leandro Morales, a mi cuenta bancaria, dije sin rodeos. Quiero que solo yo tenga control sobre mis finanzas. El gerente frunció el ceño y comenzó a teclear en su computadora. Permítame revisar los detalles de su cuenta. Veo que el señor Leandro Morales tiene poder completo sobre esta cuenta desde hace 3 años. ¿Está segura de que quiere revocar esta autorización? Completamente segura. ¿Puedo preguntarle el motivo? A veces estos cambios pueden crear complicaciones familiares. Lo miré directamente a los ojos. Licenciado, mi hijo ha retirado casi 1 millón de pesos de mi cuenta en el último año sin mi conocimiento. Ayer me rechazó en la puerta de su casa cuando fui a llevarle un pastel de cumpleaños. Creo que esas son razones suficientes. El gerente se quedó en silencio por un momento. Había visto casos similares antes, lo supe por su expresión. Familias destruidas por dinero. Hijos que se aprovechaban de padres confiados. Entiendo perfectamente, señora Morales. Procederemos inmediatamente con el cambio. También quiere cambiar las claves de acceso. Todo. Quiero cambiar todo. Y quiero que me notifiquen inmediatamente si alguien trata de acceder a mi cuenta o hacer cambios. Pasamos la siguiente hora llenando formularios. Firmé documento tras documento. Cada firma era como un acto de liberación. Con cada papel que firmaba, sentía que recuperaba un pedazo de mi dignidad. Hay algo más, dije cuando estábamos terminando. Quiero saber exactamente en qué se ha gastado mi dinero. Quiero un reporte detallado de todos los retiros que ha hecho mi hijo en los últimos 3 años. El gerente asintió. Le prepararemos un informe completo. Lo tendrá en 2 días hábiles. Cuando salí del banco, sentí como si hubiera salido de una prisión. El aire se sentía más fresco. El sol brillaba más intenso.
Había recuperado el control de mi vida financiera, pero sabía que eso era solo el primer paso. Caminé por el centro de la ciudad observando todo con nuevos ojos. Me detuve en una cafetería que frecuentaba con Roberto cuando éramos jóvenes. Pedí un café y me senté en una mesa junto a la ventana. Mientras bebía mi café, saqué mi teléfono y revisé nuevamente las redes sociales de Leandro. Ahora las fotos de lujo me daban una sensación diferente. Ya no me dolían. Me daban poder. Cada imagen costosa era evidencia de su traición. Cada sonrisa falsa era prueba de su hipocresía. Tomé capturas de pantalla de las fotos más extravagantes. La del restaurante caro con botellas de vino que costaban más de lo que yo gastaba en un mes de comida. La del viaje a Europa que había durado 3 semanas. La del auto de lujo estacionado frente a su casa nueva. Después llamé a mi vecina, Celia Farías. Era una mujer de mi edad que había vivido al lado de mi casa durante 15 años. Habíamos desarrollado una amistad basada en conversaciones casuales por encima de la cerca del jardín y el intercambio ocasional de comida casera. Celia, ¿puedes venir a tomar café conmigo esta tarde? Necesito contarte algo importante. Por supuesto, Elvira. ¿Está todo bien? Te noto diferente en la voz. Estoy bien. Mejor que bien, de hecho. Te veo a las 4. Cuando Celia llegó a mi casa esa tarde, le conté todo. Desde la humillación en la puerta hasta el descubrimiento de la traición financiera. Desde los años de desprecio hasta la decisión que había tomado esa mañana en el banco. Celia me escuchó sin interrumpir, su rostro pasando por diferentes expresiones de sorpresa, indignación y admiración. Cuando terminé mi relato, se quedó en silencio por un momento largo. Elvira, dijo finalmente, siempre supe que había algo raro con tu hijo. La forma en que te hablaba cuando venía a visitarte. La forma en que Alicia te miraba. Pero nunca imaginé que fuera tan grave. Yo tampoco quería verlo, admití. Es más fácil negar la realidad que enfrentarla. ¿Qué vas a hacer ahora? Todavía no lo sé exactamente. Pero sé que no voy a quedarme callada. Sé que no voy a permitir que siga aprovechándose de mí. Celia me tomó de la mano. Cuenta conmigo para lo que necesites. He visto a demasiadas mujeres de nuestra edad siendo maltratadas por sus propios hijos. Es hora de que alguien les enseñe que las madres también tenemos derechos. Esa noche, después de que Celia se fue, me senté en mi escritorio y comencé a escribir. Necesitaba documentar todo. Cada momento de desprecio que recordara. Cada vez que me había sentido humillada. Cada ocasión en que había justificado su comportamiento cuando debería haberlo confrontado. Escribí sobre el día en que Leandro me dijo que no fuera a su graduación porque no encajaba con el ambiente. Escribí sobre la Navidad en que me pidió que no cocinara porque había contratado un servicio de catering y mi comida casera se vería fuera de lugar. Escribí sobre las innumerables veces que había cancelado planes conmigo a último minuto porque había surgido algo más importante. Cada recuerdo que escribía era como sacar una espina que había estado clavada en mi corazón durante años. Cada palabra era un acto de liberación. Cada párrafo era un paso hacia adelante en mi proceso de sanación. Cuando terminé de escribir, ya era medianoche. Tenía 10 páginas llenas de evidencia de años de maltrato emocional. Tenía una cronología clara de cómo había llegado hasta ese punto. Tenía la historia completa de mi propia ingenuidad y de la crueldad de mi hijo. Pero también tenía algo más importante. Tenía un plan. No sabía exactamente cómo lo ejecutaría todavía, pero sabía que iba a asegurarme de que Leandro entendiera las consecuencias de sus acciones. Sabía que iba a recuperar no solo mi dinero, sino mi dignidad. Me fui a dormir esa noche sintiéndome como una estratega preparándose para la batalla. Por primera vez en años, tenía un propósito claro. Por primera vez en años, me sentía verdaderamente viva. Mañana continuaría con la siguiente fase de mi plan. Mañana comenzaría a construir el caso que le mostraría a mi hijo exactamente quién era realmente su madre. Y exactamente lo que había perdido al tratarme como lo había hecho. La mujer silenciosa había despertado. Y tenía mucho que decir. Desperté al día siguiente con una energía que no había sentido en décadas. Era como si cada célula de mi cuerpo hubiera sido reactivada por un propósito claro y definido. Hoy comenzaría la fase más importante de mi plan, preparar el momento perfecto para que Leandro entendiera exactamente lo que había perdido.
Mientras desayunaba, revisé el calendario. En 2 semanas sería el cumpleaños de Alicia. Sabía, porque lo había visto en sus redes sociales el año pasado, que siempre organizaba una fiesta grande en su casa. Una celebración cara y ostentosa donde invitaba a todas sus amistades para presumir su estilo de vida. Ese sería el momento perfecto. Cuando tuviera a toda su gente alrededor. Cuando estuviera en su elemento, sintiéndose poderosa y segura. Cuando menos esperara que su suegra despreciada apareciera para cambiar su mundo para siempre. Llamé al banco para verificar que los cambios que había solicitado ya estuvieran en efecto. El licenciado Zavala me confirmó que Leandro ya no tenía acceso a mi cuenta y que el reporte detallado de gastos estaría listo esa tarde. ¿Ha habido algún intento de acceso a la cuenta?, pregunté. No, señora Morales. Todo está tranquilo por ahora. Sabía que no duraría mucho. En algún momento, Leandro intentaría hacer un retiro y se daría cuenta de que ya no podía acceder al dinero. Ese sería el momento en que me llamaría. Ese sería el momento en que descubriría que su fuente de ingresos secretos había desaparecido. Fui al banco esa tarde a recoger el reporte. Era un documento de 20 páginas que detallaba cada transacción que Leandro había hecho en los últimos 3 años. Las cifras eran aún más devastadoras de lo que había imaginado. No era solo el dinero que había retirado. Era la frecuencia. Era la sistematicidad. Era la frialdad con la que había estado robándome mes tras mes mientras me trataba como una extraña molesta. Retiros grandes antes de cada cumpleaños de Alicia. Retiros enormes antes de sus aniversarios de bodas. Retiros masivos antes de cada viaje que habían tomado. Mi dinero había estado financiando cada momento feliz de sus vidas mientras yo me quedaba sola en casa, preguntándome por qué mi hijo ya no me visitaba. Pero lo que más me dolió fue descubrir un patrón específico. Cada vez que yo lo llamaba para invitarlo a almorzar o para preguntarle cómo estaba, él hacía un retiro al día siguiente. Como si mis llamadas le recordaran que tenía una fuente de dinero disponible. Como si mi voz fuera simplemente el sonido de una alarma que le indicaba que era hora de ir a cobrar. Guardé el reporte en una carpeta junto con todas las capturas de pantalla que había tomado de sus redes sociales. Tenía evidencia suficiente para destruir su reputación frente a cualquiera que estuviera dispuesto a escuchar. Pero necesitaba más que evidencia. Necesitaba un plan de acción que fuera imparable. Necesitaba asegurarme de que cuando llegara el momento de actuar, fuera perfectamente ejecutado. Llamé a Celia y le pedí que viniera a cenar. Necesitaba una aliada. Necesitaba a alguien que pudiera ayudarme a refinar los detalles de lo que estaba planeando. Celia, le dije mientras cenábamos, necesito que me ayudes con algo que podría parecer loco. Después de lo que me contaste ayer, nada me va a parecer loco. Dime qué necesitas. Le expliqué mi plan. Le conté sobre la fiesta de cumpleaños de Alicia. Le hablé sobre mi idea de aparecer en el momento más inoportuno con toda la evidencia de la traición de Leandro. Le describí cómo quería confrontarlo frente a todos sus amigos elegantes. Celia me escuchó con atención, asintiendo ocasionalmente, haciendo preguntas específicas sobre los detalles. Cuando terminé, se quedó pensativa por un momento. Es brillante, dijo finalmente. Pero necesitas estar preparada para todas las posibles reacciones. Leandro va a tratar de defenderse. Va a tratar de hacerte ver como la villana. Va a decir que estás senil o que estás confundida. Lo sé. Por eso necesito que mi evidencia sea irrefutable. Por eso necesito que mi presentación sea perfecta. Pasamos las siguientes 2 horas planificando cada detalle. Celia me ayudó a pensar en todas las posibles objeciones que Leandro podría tener y cómo responder a cada una. Me ayudó a practicar lo que iba a decir para que sonara segura y calmada en lugar de emocional y vengativa. Recuerda, me dijo, la clave es mantener la dignidad. No importa lo que él diga o haga, tú mantienes la compostura. Eso va a hacer que él se vea aún peor. Al día siguiente, comencé con los preparativos técnicos. Fui a una imprenta y mandé hacer copias de todo el reporte bancario. Mandé imprimir las capturas de pantalla de las redes sociales en papel fotográfico de alta calidad. Quería que cada imagen se viera nítida y profesional. También preparé una presentación simple pero efectiva. Una carpeta elegante con todo organizado cronológicamente. Primero, la evidencia de los retiros. Después, las fotos de los gastos extravagantes.
Finalmente, las capturas de pantalla donde Alicia presumía que Leandro era un hombre que se había hecho a sí mismo. Pero había una parte de mi plan que aún no había finalizado. Necesitaba decidir exactamente cómo iba a llegar a la fiesta. No podía simplemente aparecer en la puerta porque me rechazarían inmediatamente. Necesitaba una estrategia para asegurarme de que me dejaran entrar y tener tiempo suficiente para decir lo que tenía que decir. Fue entonces cuando recordé algo importante. Lourdes Nevares, una de las amigas de Alicia que yo conocía de años atrás, antes de que mi nuera decidiera que yo era una vergüenza familiar. Lourdes siempre había sido amable conmigo y nunca había mostrado el desprecio que Alicia eventualmente desarrolló. Decidí llamarla. Era un riesgo, pero necesitaba tomar algunos riesgos si quería que mi plan funcionara. Lourdes, soy Elvira Morales, la mamá de Leandro. Elvira, qué sorpresa escuchar de ti. ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias. Te llamo porque sé que Alicia está organizando su fiesta de cumpleaños y quería preguntarte si podrías ayudarme con algo. Le expliqué que quería sorprender a Alicia con un regalo especial, pero que necesitaba que fuera una sorpresa completa. Le pedí que me dejara llegar con ella a la fiesta para poder entregar el regalo personalmente. Lourdes aceptó sin hacer demasiadas preguntas. Me parece muy dulce de tu parte, Elvira. Sé que a veces las relaciones familiares pueden ser complicadas, pero un gesto como este puede arreglar muchas cosas. Si ella supiera. Si supiera que el regalo que tenía planeado entregarle a Alicia era la verdad sobre su esposo. Si supiera que la sorpresa que tenía preparada iba a destruir la imagen perfecta que habían construido con mi dinero. Los siguientes días los dediqué a perfeccionar cada aspecto de mi plan. Practiqué mi discurso frente al espejo hasta que pude decirlo sin temblor en la voz. Organicé mi evidencia hasta que pude presentarla de manera clara y contundente. Elegí mi ropa cuidadosamente, algo elegante pero no ostentoso, algo que proyectara dignidad y seriedad. También me preparé emocionalmente para lo que iba a pasar. Sabía que después de esa noche, mi relación con Leandro estaría completamente terminada. Sabía que él nunca me perdonaría por humillarlo públicamente. Sabía que Alicia se convertiría en mi enemiga declarada. Pero también sabía que ya no tenía nada que perder. Mi hijo ya me había rechazado. Mi nuera ya me despreciaba. Mi dinero ya había sido robado. No podían quitarme nada más de lo que ya me habían quitado. La única diferencia era que ahora ellos iban a saber que yo sabía. Iban a saber que ya no era la mujer silenciosa y sumisa que habían estado manipulando durante años. Iban a aprender que Elvira Morales aún tenía poder. Y que ese poder tenía consecuencias. Faltaban 3 días para la fiesta. 3 días para el momento en que mi nueva vida comenzaría oficialmente. 3 días para mostrarle al mundo quién era realmente mi hijo y qué tipo de hombre había criado sin darme cuenta. Me dormí esa noche sintiendo una mezcla de nervios y emoción. Era la sensación que imagine que sienten los soldados la noche antes de una batalla importante. Miedo y determinación combinados en una energía que me hacía sentir más viva de lo que me había sentido en años. La guerra estaba a punto de comenzar. Y esta vez, yo tenía todas las armas. El día de la fiesta de Alicia amaneció despejado y soleado, como si el universo mismo estuviera preparando el escenario perfecto para lo que estaba a punto de suceder. Me levanté temprano, aunque había dormido pocas horas. Los nervios y la anticipación habían mantenido mi mente activa durante toda la noche. Me duché con calma, eligiendo cada producto de baño como si fuera un ritual de preparación para la batalla. Me vestí con el traje negro que había comprado especialmente para esta ocasión. Era elegante pero sobrio, proyectaba seriedad sin parecer amenazante. Me maquillé cuidadosamente, asegurándome de que mi rostro reflejara determinación en lugar de nerviosismo. A las 4 de la tarde, Lourdes llegó a recogerme. Venía vestida con un vestido colorido y llevaba un regalo envuelto en papel brillante. Su energía era festiva y contagiosa, completamente ajena a la tormenta que estaba a punto de desatarse. «Te ves muy elegante, Elvira», me dijo mientras subía a su auto. «Estoy segura de que Alicia se va a emocionar mucho con tu sorpresa». «Sí», respondí, acomodando mi bolsa en el regazo. Dentro estaba la carpeta con toda la evidencia que había recopilado durante las últimas 2 semanas. Creo que va a ser una sorpresa que nunca va a olvidar. Durante el viaje, Lourdes me puso al día sobre los invitados que estarían en la fiesta. Había doctores,
abogados, empresarios locales, algunos políticos menores. Toda la gente importante del círculo social al que Leandro y Alicia aspiraban pertenecer. Toda la gente frente a la cual mi hijo había estado presumiendo una vida de éxito construida con el dinero de su madre. Va a ser una fiesta muy elegante, me advirtió Lourdes. Alicia contrató a un servicio de catering muy exclusivo. Dicen que gastó una fortuna en la decoración. Una fortuna. Mi fortuna. El dinero que Roberto y yo habíamos ahorrado durante 40 años para tener seguridad en nuestra vejez, convertido en decoraciones que durarían una noche y comida que se consumiría en unas horas. Llegamos a la casa de Leandro y Alicia a las 5:30. Desde afuera se veía que la fiesta ya estaba en pleno desarrollo. Había autos caros estacionados en toda la cuadra. Las luces del jardín estaban encendidas y se escuchaba música suave y conversaciones animadas. Lourdes y yo caminamos hacia la entrada principal. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que ella podía escucharlo. Pero mantuve la compostura. Mantuve la sonrisa. Mantuve la máscara de la abuela Dulce que venía a sorprender a su nuera en su cumpleaños. Alicia estaba en la puerta de entrada, recibiendo a los invitados con una sonrisa radiante. Llevaba un vestido de diseñador que probablemente había costado más de lo que yo gastaba en 3 meses. Sus joyas brillaban bajo las luces del jardín. Se veía como la esposa perfecta del hombre exitoso que había construido su imperio con su propio esfuerzo. Cuando me vio, su sonrisa se congeló por una fracción de segundo. Pero rápidamente la recuperó, aunque ahora se veía forzada y tensa. Elvira, dijo con una voz que trataba de sonar alegre, pero que no podía ocultar completamente su sorpresa e incomodidad. ¿Qué? ¡Qué sorpresa verte aquí! Feliz cumpleaños, Alicia, respondí con mi mejor sonrisa de abuela. Lourdes me ayudó a organizar una pequeña sorpresa para ti. Espero que no te moleste que haya venido. Alicia miró a Lourdes con una expresión que claramente decía, ¿por qué no me dijiste que venía ella? Pero no podía hacer una escena frente a los otros invitados que estaban llegando. Por supuesto que no me molesta, mintió. Pasa, pasa. Leandro está en el jardín trasero con algunos amigos. Entramos a la casa. La decoración era exactamente lo que había esperado, ostentosa, cara, diseñada para impresionar. Había flores caras en cada superficie, manteles de lino importado, cristalería que brillaba bajo luces profesionales. Todo financiado con el dinero que mi hijo había estado robándome sistemáticamente durante años. Caminé por la casa observando cada detalle, memorizando cada elemento costoso. No era momento de actuar todavía. Necesitaba esperar el momento perfecto. Necesitaba que hubiera suficientes testigos. Necesitaba que Leandro estuviera cómodo y confiado antes de destruir su mundo. Me dirigí al jardín trasero donde escuché su risa familiar. Ahí estaba él, mi hijo, conversando animadamente con un grupo de hombres importantes. Llevaba un traje que reconocí de una foto en sus redes sociales, el mismo que había comprado con mi dinero hace 6 meses. Por un momento, observé la escena desde lejos. Leandro gesticulaba con confianza, contando alguna anécdota que hacía reír a sus amigos. Se veía completamente en control, completamente seguro de su lugar en ese mundo de lujo. No tenía la menor idea de que su fuente secreta de financiamiento había sido descubierta y cortada. Alicia se acercó a él y le susurró algo al oído. Vi cómo sus ojos buscaron entre los invitados hasta encontrarme. Su expresión cambió ligeramente, una sombra de incomodidad cruzó su rostro, pero rápidamente retomó su sonrisa social. No se acercó a saludarme. No vino a preguntarme qué hacía ahí. Simplemente siguió con sus conversaciones, probablemente esperando que yo me quedara en algún rincón discreto hasta que la fiesta terminara y pudiera encontrar una manera educada de echarme. Pero yo no tenía intención de quedarme en ningún rincón. Caminé por el jardín, observando, escuchando, esperando. Los invitados me saludaban cortésmente cuando pasaba cerca. Algunos me preguntaban cómo me relacionaba con los anfitriones. Soy la madre de Leandro, respondía con una sonrisa dulce, muy orgullosa de todo lo que ha logrado. Mientras circulaba entre los invitados, escuché fragmentos de conversaciones, comentarios sobre lo exitoso que era Leandro, elogios sobre su habilidad para los negocios, admiración por su estilo de vida. Todos hablando del joven empresario que había construido su fortuna desde cero. Desde cero.
Si supieran que ese cero era en realidad el número de pesos que él había puesto de su propio bolsillo para construir esa vida de lujos. La fiesta continuó. El sol comenzó a ponerse. Las luces del jardín se hicieron más prominentes. Los invitados bebían vino caro y comían canapés costosos. Todo el mundo parecía estar pasándola bien, completamente ajenos al drama que estaba a punto de desarrollarse. Yo seguía esperando. Seguía observando. Seguía preparándome mentalmente para lo que venía. Alrededor de las 8 de la noche, Alicia pidió atención a todos los invitados. Era hora de su discurso de agradecimiento, el momento en que ella y Leandro se convertirían en el centro de atención de todos los presentes. Amigos queridos, comenzó Alicia con una copa de champaña en la mano, gracias por estar aquí celebrando conmigo. Este año ha sido increíble para nuestra familia. Leandro ha tenido tanto éxito en sus negocios. Ese era mi momento. Ese era el momento perfecto que había estado esperando. Todos los ojos estaban en ella. Todos los oídos estaban atentos. Era hora de cambiar completamente el guión de esa celebración. Caminé hacia el centro del jardín, acercándome a donde estaban Alicia y Leandro. Mi corazón latía fuerte, pero mis manos estaban firmes. Mi voz estaba lista. Mi evidencia estaba preparada. Era hora de que Elvira Morales tomara el centro del escenario. Era hora de que la verdad fuera revelada. Era hora de que mi hijo aprendiera que las madres silenciosas a veces guardan las sorpresas más devastadoras. Era mi momento. Caminé hacia donde estaba Alicia con la copa de champaña en alto, dirigiéndose a todos sus invitados elegantes. El jardín estaba perfectamente iluminado, todas las caras expectantes mirando hacia el centro donde ella celebraba otro año de su vida perfecta. Perdón, dije con una voz clara que cortó a través del murmullo de conversaciones. ¿Puedo añadir algo a esa celebración? Alicia me miró con sorpresa e irritación apenas disimulada. Los invitados giraron sus cabezas hacia mí, algunos con curiosidad, otros con incomodidad al sentir la tensión que comenzaba a llenarse en el aire. Elvira, comenzó Alicia con una sonrisa forzada, tal vez después podemos. No, creo que ahora es el momento perfecto, la interrumpí con firmeza. Después de todo, están celebrando el éxito de mi hijo. Y yo tengo algunas cosas interesantes que compartir sobre ese éxito. Leandro se acercó rápidamente, su rostro mostrando una mezcla de pánico y furia contenida. Mamá, este no es el lugar apropiado para... ¿Para qué, Leandro? Pregunté alzando la voz lo suficiente para que todos pudieran escuchar claramente. ¿Para hablar de la verdad? Para contar cómo realmente financiaste esta vida de lujos. Un silencio pesado cayó sobre el jardín. Las conversaciones se detuvieron abruptamente. El tintineo de copas cesó. Incluso la música de fondo parecía haberse vuelto más suave, como si hasta el ambiente supiera que algo importante estaba a punto de suceder. Saqué la carpeta de mi bolsa y la sostuve en alto para que todos pudieran verla. Señoras y señores, permítame presentarles a un verdadero genio financiero. Mi hijo Leandro, quien ha logrado construir esta hermosa vida sin invertir ni un peso de su propio dinero. Mamá, susurró Leandro urgentemente, tratando de acercarse para quitarme la carpeta. No sabes lo que estás diciendo. No sé lo que estoy diciendo, repetí, abriendo la carpeta y sacando las primeras páginas del reporte bancario. 845,000 pesos. Leandro. Esa es la cantidad exacta que has retirado de mi cuenta bancaria en los últimos 3 años sin mi conocimiento. Los murmullos de sorpresa comenzaron a extenderse entre los invitados. Pude ver caras de shock, de incredulidad, de incomodidad. Algunos se miraban entre sí con expresiones de «¿esto está realmente pasando?». Alicia trató de tomar control de la situación. Elvira, creo que hay un malentendido. Leandro tiene acceso a esa cuenta porque tú se lo diste. Es dinero familiar. Dinero familiar, repetí con una risa amarga. Tienes razón, Alicia. Es dinero familiar. Es el dinero que mi esposo Roberto y yo ahorramos durante 40 años, trabajando 2 empleos cada uno. Es el dinero que guardamos para nuestra vejez, para emergencias, para dejarle algo a nuestro hijo cuando muriéramos. No para financiar sus vacaciones en Europa mientras me rechaza en la puerta de su casa. Saqué una de las fotos impresas de sus redes sociales y la mostré al grupo. Esta foto es de su último viaje a París.
¿Saben cuánto costó? 75,000 pesos. Retirados de mi cuenta 3 días antes de que partieran. La foto pasó de mano en mano entre algunos invitados cercanos. Pude ver sus expresiones cambiar conforme procesaban la información. El doctor Germán Zavala, uno de los amigos de Leandro, frunció el ceño mientras miraba la imagen. Y esta, continué, sacando otra foto, es del restaurante donde celebraron su aniversario el año pasado. El mismo día que yo llamé a Leandro llorando porque no tenía dinero para pagar una reparación del techo de mi casa. ¿Saben qué me dijo? Que no podía ayudarme porque tenía sus propios gastos. Leandro estaba visiblemente sudando ahora. Mamá, esto es ridículo. Tú me diste acceso a esa cuenta. Tú firmaste los papeles. Tienes razón, dije asintiendo. Firmé papeles dándote acceso para emergencias familiares. Pero dime, Leandro, ¿cuáles de estas compras califican como emergencias? Desplegué más fotos sobre una mesa cercana como si fuera un juego de cartas. El auto de lujo. Los muebles de diseñador. La remodelación de la cocina. Las cenas en restaurantes que cuestan más de lo que yo gasto en comida en un mes entero. La audiencia estaba completamente silenciosa ahora, todos mirando las fotos con fascinación morbosa. Era como ver un accidente automovilístico, horrible pero imposible de ignorar. Pero lo que más me duele, continué, mi voz comenzando a quebrarse ligeramente por la emoción, no es el dinero. Es la mentira. Es la hipocresía. Es el hecho de que durante 3 años, mientras ustedes me robaban sistemáticamente, me trataban como si fuera una carga, como si fuera una vergüenza. Saqué mi teléfono y leí en voz alta uno de los comentarios de Alicia en redes sociales. Leandro es muy independiente. Construyó todo esto con su propio esfuerzo. Es un hombre que se hizo a sí mismo. Miré directamente a Alicia. ¿Te hizo a sí mismo? Con mi dinero se hizo a sí mismo. Alicia estaba pálida como un papel. Elvira, creo que estás malinterpretando. Malinterpretando, la interrumpí. Estoy malinterpretando que hace 3 semanas mi hijo me cerró la puerta en la cara cuando fui a llevarle un pastel de cumpleaños. ¿Estoy malinterpretando que me dijo que iba a arruinar su día? ¿Que tenía invitados importantes que no me conocían? Me dirigí a la audiencia. Señoras y señores, yo soy la mujer que no merecía conocerlos. Yo soy la madre que era demasiado vergonzosa para aparecer en la fiesta de cumpleaños de su propio hijo. Pero curiosamente, mi dinero no era demasiado vergonzoso para pagar por todo esto. Hice un gesto amplio abarcando toda la decoración, la comida, las luces. Cada flor que ven aquí, cada copa de cristal, cada bocadillo gourmet, todo está pagado con el dinero que mi hijo robó de mi cuenta mientras me trataba como una extraña molesta. El doctor Zavala se aclaró la garganta incómodamente. Leandro, esto es cierto. Leandro miró alrededor desesperadamente, buscando una salida, una explicación, algo que pudiera salvarlo. Es más complicado de lo que mi madre está presentando. Ella a veces se confunde. Es una mujer mayor, ustedes entienden. ¿Me confundo?, pregunté, sacando el reporte bancario oficial. ¿Me confundo con este documento oficial del banco? ¿Me confundo con estas fechas y estas cantidades? ¿Me confundo con mis propios estados de cuenta? Pasé el reporte a la señora Vilma Farías, una contadora jubilada que conocía de vista. Señora Farías, usted trabajó en bancos durante 30 años. ¿Puede confirmar que estos documentos son auténticos? Vilma revisó las páginas con ojo experto, sus cejas alzándose cada vez más conforme leía. Estos son documentos bancarios oficiales. Y estas cantidades. Dios mío. Elvira. Esto es una fortuna. Una fortuna que construí con mi esposo durante toda nuestra vida de trabajo, dije. Una fortuna que confié a mi hijo para emergencias. No para financiar una vida de lujos mientras me humillaba públicamente. Leandro finalmente explotó. Ya basta. Esto es ridículo. Eres mi madre y ese dinero es tanto mío como tuyo. Sus palabras cayeron sobre el jardín como una confesión completa. Varios invitados intercambiaron miradas de shock. Había admitido todo frente a todos. Ah, dije con una sonrisa fría.
Finalmente admites que consideras que mi dinero es tuyo. Que crees que tienes derecho a robármelo porque soy tu madre. El jardín estaba tan silencioso que se podía escuchar el zumbido de las luces eléctricas. La fiesta había muerto. La celebración se había convertido en un juicio público. Y el veredicto era evidente en las caras de todos los presentes. Alicia trató un último intento desesperado. Elvira, tal vez podemos resolver esto en privado. No hay necesidad de... En privado, la interrumpí. Como en privado me rechazaron en su puerta. Como en privado robaron mi dinero. Como en privado destruyeron mi confianza. No. Alicia. Esto se resuelve aquí, frente a todas las personas importantes que no merecían conocerme. El momento de la exposición había llegado a su clímax. La verdad estaba sobre la mesa. Las mentiras habían sido destruidas. Y la guerra apenas comenzaba. La confesión de Leandro había caído como una bomba en el jardín silencioso. Sus propias palabras lo habían condenado frente a todos sus amigos, colegas y aspiraciones sociales. Pero yo no había terminado. Aún tenía más cartas que jugar en esta partida que había estado planeando durante semanas. Gracias por ser tan honesto, hijo, dije con una calma que contrastaba dramáticamente con su desesperación visible. Porque ya que consideras que mi dinero es tuyo, tengo algunas noticias que tal vez te interesen. Saqué mi teléfono de la bolsa y marqué el número que había memorizado durante los últimos días. El número de atención al cliente del banco que ahora conocía de memoria. Señorita, soy Elvira Morales. Sí, la cuenta que terminamos de modificar la semana pasada. ¿Puede confirmar el saldo actual de mi cuenta para verificar que los cambios están funcionando correctamente? Puse el teléfono en altavoz para que todos pudieran escuchar. La voz profesional de la empleada bancaria resonó claramente en el jardín silencioso. Por supuesto, señora Morales. El saldo actual de su cuenta principal es de 1.235.000 pesos. Y confirmo que solo usted tiene acceso a esta cuenta desde el día 15 de este mes. Colgué el teléfono y miré directamente a Leandro, cuyo rostro había pasado del rojo de la ira al blanco del pánico absoluto. ¿Escuchaste eso, hijo? 1.235.000 pesos. Esa es la cantidad que queda después de que robaste casi 1 millón durante 3 años. Y ahora, toda esa cantidad está bajo mi control exclusivo. Leandro se tambaleó literalmente. ¿Qué? ¿Qué hiciste? Lo que debería haber hecho hace años, respondí con una frialdad que me sorprendió a mí misma. Recuperé el control de mi dinero, de mi cuenta, de mi vida. Alicia se aferró al brazo de Leandro, sus ojos llenándose de pánico. Pero Leandro, dijiste que teníamos acceso garantizado. Dijiste que era dinero familiar. Era dinero familiar, confirmé. Pero resulta que la familia tiene que ganarse ese privilegio con amor, respeto y honestidad. Ustedes eligieron el robo, la manipulación y la humillación. Me dirigí nuevamente a los invitados, muchos de los cuales estaban grabando discretamente con sus teléfonos. En la era de las redes sociales, sabía que esta historia se esparciría como fuego. Señoras y señores, permítanme contarles algo más sobre esta hermosa casa donde estamos celebrando. ¿Saben cómo la compraron? Saqué otra hoja de la carpeta. Según estos registros bancarios, el enganche de esta casa se pagó con un retiro de 300.000 pesos de mi cuenta. 3 días después, Leandro me llamó para decirme que no podía visitarme porque estaba muy ocupado con importantes decisiones de inversión. La risa amarga que salió de mi garganta sorprendió hasta a mí misma. Importantes decisiones de inversión. Sí, decidió invertir mi dinero en su propia comodidad mientras me dejaba sola. Joel Zavala, uno de los empresarios presentes, se aclaró la garganta. Leandro, siempre nos dijiste que habías construido tu patrimonio con préstamos bancarios y trabajo duro. Y les mentí, dije antes de que Leandro pudiera responder. Les mintió igual que me mintió a mí. Igual que se mintió a sí mismo pensando que podría tratarme como basura para siempre sin consecuencias. Leandro finalmente encontró su voz, aunque sonaba quebrada. Mamá, para. Podemos resolver esto en casa. No hagas esto aquí. ¿En casa? Repetí. ¿En qué casa, Leandro? ¿En la casa que compraste con mi dinero?
¿En la casa donde me cerraste la puerta en la cara? ¿O en mi casa, donde me siento sola cada día preguntándome cómo crié a un hijo tan cruel? Las palabras salían de mí como si hubieran estado represadas durante años. ¿Sabes cuál fue mi error más grande? No fue darte acceso a mi dinero. Fue creer que el amor incondicional significaba permitir que me tratara sin dignidad. Saqué otro documento de la carpeta. Pero esto es lo más interesante de todo. Este es el testamento que tu padre y yo hicimos cuando tú tenías 25 años. ¿Sabes qué dice? Leandro negó con la cabeza, su rostro mostrando un terror creciente. Dice que si algo nos pasaba a ambos, tú heredarías todo inmediatamente. Pero también dice que si Roberto moría primero, yo tenía control absoluto sobre nuestros bienes hasta mi muerte. Y hay una cláusula muy interesante que agregamos después de que empezaste a cambiar en la universidad. Leí directamente del documento. Si el heredero demuestra comportamiento abusivo, manipulativo o irresponsable hacia el sobreviviente, este último tiene derecho a modificar completamente los términos de la herencia. El jardín estaba tan silencioso que se podía escuchar el respirar nervioso de varios invitados. Alicia se veía como si fuera a desmayarse. Comportamiento abusivo, repetí lentamente. Comportamiento manipulativo. Comportamiento irresponsable. Creo que robar casi 1 millón de pesos y rechazar a tu madre en la puerta de tu casa califica perfectamente. Leandro se acercó a mí con desesperación. Mamá, por favor. Podemos arreglar esto. Puedo devolverte el dinero. Puedo cambiar. ¿Puedes devolvérmelo? Pregunté genuinamente curiosa. ¿Con qué dinero, Leandro? ¿Con qué ingresos vas a devolver casi 1 millón de pesos? Porque según mis registros, no has tenido un trabajo real en 2 años. La audiencia murmuró con sorpresa. Hasta ese momento, muchos creían genuinamente que Leandro era un empresario exitoso. ¿No tienen trabajos reales?, preguntó la señora Vilma con incredulidad. Ninguno de los dos, confirmé. Su único trabajo ha sido administrar mi dinero para financiar su estilo de vida. Y lo han hecho muy bien, debo admitir. También que casi vaciaron completamente los ahorros de toda mi vida. Alicia finalmente habló, su voz temblando. Elvira, esto va a destruir nuestras vidas. Piensa en lo que estás haciendo. La miré con una mezcla de lástima y firmeza. ¿Destruir sus vidas? Alicia, ustedes destruyeron mi confianza, mi relación con mi hijo, mi tranquilidad financiera y mi dignidad. Todo lo que estoy haciendo es recuperar lo que es mío. Me dirigí una vez más a los invitados. Señoras y señores, lamento haber arruinado esta hermosa fiesta. Pero considerando que está pagada con dinero robado, creo que era apropiado que supieran la verdad. Comencé a guardar mis documentos en la carpeta con movimientos deliberadamente lentos. Leandro, Alicia, les deseo lo mejor en su nueva vida. Una vida que tendrán que construir con su propio trabajo, su propio dinero y su propia honestidad. Leandro hizo un último intento desesperado. No puedes hacer esto. Soy tu hijo. Todo lo que tienes debería ser mío. Sus palabras fueron la confirmación final que necesitaba. La audiencia completa había escuchado su verdadera actitud, su verdadero carácter, su verdadera naturaleza. Tienes razón en una cosa, dije con una sonrisa triste. Eres mi hijo. Y ese es el dolor más grande de mi vida. Porque el hijo que crié habría estado avergonzado de este hombre en el que te convertiste. Cerré la carpeta y la guardé en mi bolsa. La fiesta terminó para mí. Espero que disfruten el resto de la celebración. Mientras caminaba hacia la salida, pude escuchar el murmullo creciente de conversaciones detrás de mí. Los invitados comenzaban a procesar lo que habían presenciado. Las reputaciones estaban siendo destruidas en tiempo real. En la puerta de la casa, Lourdes me alcanzó con los ojos llenos de lágrimas. Elvira, yo no sabía nada de esto. Si hubiera sabido. No te preocupes, Lourdes, la tranquilicé. Tú solo me ayudaste a llegar aquí. El resto era algo que tenía que hacer sola. Salí de esa casa sabiendo que había cambiado todo para siempre. El golpe final había sido dado. La guerra había terminado. Y por primera vez en años, había ganado. 3 días después de la fiesta de Alicia, mi teléfono sonó más de 50 veces.
Leandro había llamado, había enviado mensajes, había aparecido en mi puerta golpeando y gritando como un niño en rabieta. Pero yo no respondí. Por primera vez en mi vida, tenía el poder de ignorarlo, y estaba usando ese poder. El cuarto día, llegó con un abogado. Los vi a través de la ventana de mi sala, dos hombres trajeados parados en mi portal con portafolios y expresiones serias. Leandro se veía demacrado, ojeroso, como si no hubiera dormido desde la noche de la fiesta. Toqué la puerta exactamente como él lo había hecho conmigo 3 semanas atrás. Esperé a que tocaran 3 veces antes de abrir, solo lo suficiente para asomar la cabeza por la rendija. ¿Sí? Pregunté con la misma frialdad que él había usado conmigo. Mamá, necesitamos hablar, dijo Leandro con una voz que nunca le había escuchado. Era la voz de un hombre desesperado. Este es el licenciado César del Valle. Vino a explicarte que lo que estás haciendo podría tener consecuencias legales. Consecuencias legales, repetí, abriendo la puerta completamente. ¿Por recuperar el control de mi propio dinero? Interesante. El abogado se aclaró la garganta. Señora Morales, entiendo que hay un malentendido familiar. Su hijo me ha explicado que ustedes tenían un acuerdo sobre el manejo de las finanzas familiares. ¿Un acuerdo?, pregunté, sonriendo por primera vez en días. Licenciado, ¿usted vio el video? ¿Qué video?, preguntó Leandro, confundido. Saqué mi teléfono y les mostré la pantalla. El video que Lourdes subió a Facebook. Ya tiene más de 50.000 reproducciones. Aparentemente, mi historia ha tocado el corazón de muchas madres que han pasado por situaciones similares. El rostro de Leandro se descompuso. Lourdes grabó todo. No todo, aclaré. Solo la parte donde admites que consideras mi dinero como tuyo. Y la parte donde gritas que todo lo que tengo debería ser tuyo. Esa parte ha sido especialmente popular entre los comentarios. El abogado miró a Leandro con una expresión que claramente decía: me dijiste que esto era diferente. Señor Morales, creo que necesitamos revisar los hechos nuevamente. Los hechos son simples, dije, invitándolos a pasar. Mi hijo tuvo acceso a mi cuenta para emergencias familiares. Usó ese acceso para robar casi 1 millón de pesos durante 3 años. Cuando lo confronté, me humilló públicamente. Ahora quiere demandarme por recuperar mi propio dinero. Me senté en mi sillón favorito, el mismo donde había comido el pastel de cumpleaños que Leandro había rechazado semanas atrás. Licenciado, ¿usted tiene hijos? Sí, señora. 2. Les daría acceso completo a sus cuentas bancarias. Bueno, eso dependería de... Los dejaría robarle durante años mientras lo tratan como basura. El abogado se quedó en silencio. La respuesta era obvia. Leandro se dejó caer en el sofá, derrotado. Mamá, sin ese dinero, vamos a perder la casa. Vamos a perder todo. ¿Vas a perder todo?, repetí lentamente. ¿Todo lo que construiste con mi dinero? ¿Todo lo que compraste traicionando mi confianza? ¡Qué lástima! Por favor, suplicó. Sé que me equivoqué. Sé que fui cruel contigo. Pero puedo cambiar. Podemos arreglar esto. Lo miré fijamente a los ojos, buscando algún rastro del niño que había criado con tanto amor. Leandro, cuando me cerraste la puerta en la cara, cuando me dijiste que iba a arruinar tu día, cuando me trataste como si fuera una extraña vergonzosa, pensaste en cambiar. Yo. Cuando gastabas mi dinero en restaurantes caros mientras yo comía sopa enlatada para ahorrar, pensaste en cambiar. Mamá, por favor. Cuando presumías en redes sociales que eras un hombre que se había hecho a sí mismo, sabiendo que todo estaba pagado con el dinero de tu madre viuda, pensaste en cambiar. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Leandro. Pero yo ya no sentía nada. El dolor se había convertido en determinación. La tristeza se había transformado en poder. El cambio, hijo, llega cuando las personas enfrentan las consecuencias de sus acciones. No cuando pueden seguir viviendo cómodamente a expensas de otros. El abogado se levantó. Señora Morales, creo que no hay base legal para proceder con ningún tipo de demanda. Su hijo tuvo acceso a su cuenta por un acuerdo que usted puede revocar en cualquier momento. Cuando se fueron, me quedé sola en mi sala. Pero por primera vez en años,
La soledad se sentía diferente. Se sentía liberadora. Se sentía como una elección en lugar de un abandono. Esa tarde, Celia vino a visitarme como había hecho todos los días desde la fiesta. ¿Cómo te sientes?, me preguntó. Libre, respondí sin dudar. Por primera vez en décadas, me siento completamente libre. ¿Y qué vas a hacer ahora? Sonreí. Voy a vivir, Celia. Voy a usar mi dinero para mí. Voy a viajar a los lugares que Roberto y yo siempre quisimos conocer. Voy a tomar clases de pintura. Voy a hacer todas las cosas que pospuse porque estaba ocupada siendo una madre perfecta para un hijo que no lo merecía. 2 semanas después, recibí una carta certificada. Era de Leandro y Alicia. Una disculpa formal donde reconocían su comportamiento y me pedían perdón. Mencionaban que habían puesto la casa en venta y que estaban buscando trabajo. Terminaba con una línea que me hizo sonreír. Entendemos que necesitas tiempo y espacio. Respetaremos tu decisión. Guardé la carta sin responder. Algunas heridas eran demasiado profundas para sanar con palabras. Un mes después, estaba sentada en un café en el centro histórico de mi ciudad, leyendo un libro de viajes y planeando mi primer viaje en solitario. Una mujer de mi edad se acercó tímidamente. Disculpe, ¿usted es Elvira Morales? La señora del video de Facebook. Asentí con una sonrisa. Quería agradecerle, dijo con lágrimas en los ojos. Mi hija llevaba años aprovechándose de mí de manera similar. Su historia me dio el valor para poner límites, para recuperar mi dignidad. Esa conversación se repitió varias veces durante las siguientes semanas. Aparentemente, mi historia había inspirado a otras mujeres mayores a defenderse contra familiares abusivos. Me había convertido, sin quererlo, en un símbolo de que nunca es demasiado tarde para recuperar el control de tu vida. 6 meses después, estaba parada en la cubierta de un crucero viendo el atardecer sobre el Mediterráneo. Llevaba un vestido nuevo, comprado con mi dinero, para mi placer. En mi mano tenía una copa de vino que había elegido yo misma, pagado con fondos que nadie más controlaba. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Leandro. Mamá, sé que probablemente no quieras escuchar de mí, pero quería que supieras que conseguí un trabajo real. Alicia también. Estamos rentando un apartamento pequeño y aprendiendo a vivir con nuestros propios medios. No espero tu perdón, pero quería que supieras que finalmente entiendo lo que hice. Leí el mensaje y lo borré sin responder. Tal vez algún día habría espacio para una reconciliación. Tal vez algún día podría perdonar. Pero ese día no era hoy. Hoy era para mí. Para Elvira Morales. Para la mujer que había aprendido que el amor propio es más importante que el amor incondicional mal entendido. Levanté mi copa hacia el sol que se ponía en el horizonte y hice un brindis silencioso. Por Roberto, que me enseñó a amar. Por Leandro, que me enseñó a poner límites. Y por mí, que finalmente aprendí la diferencia. El viento del mar movió mi cabello mientras sonreía genuinamente por primera vez en años. Mi nombre ya no era solo la madre de Leandro. Mi historia apenas comenzaba.